Radio UPES. Radio UPES, en colaboración con INAPO Yoreme Radio Digital, trae para ti Ania Yoreme, El Mundo Yoreme, un espacio para conocer al grupo originario Yoreme Mayo y su forma especial de ver el mundo. Ania Yoreme, El Mundo Yoreme. Los enchaniabo, que chemaleya, que chemaliaca machuk, maite enchin te baisa buebuituk, emo maki cuchibemela si emo mactean en tapo, y naponel si Valenzuela y mineane, de gene yepsa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes transmitiendo nuevamente a los que se encuentran pues reunidos en el Facebook o también en la plataforma www.upes.edu.mx/radio. Soy Nelcy Valenzuela, estoy de regreso con el nuevo horario de Ania Yoreme. Pues muchos temas para compartir de nuestra cultura Yoreme Mayo. El día de hoy uno muy especial que retomé del libro La Norma de Escritura Yoreme. Ahí vamos a hablar un tema muy interesante, ahorita se los platico, pero pues estoy muy contenta y muy agradecida de que en esta ocasión pues cambiemos el horario para que ustedes puedan seguir disfrutando de este contenido acerca de nuestra cultura, de la cultura indígena Yoreme Mayo. Desde acá los saludo desde el norte del estado de Sinaloa, en el municipio de Ahome, particularmente de la comunidad indígena del Ejido Goros número 2. Muy contenta. Fíjense, el tema de hoy, el sistema numérico Yoreme, o cómo se maneja, cómo se usa el sistema numérico entre las comunidades indígenas. Pues el sistema numérico ha caído en desuso. La verdad es que no lo usamos mucho porque es un poco complicado hacer uso de él. Esas son palabras muy largas para poder decir una cifra. Una cifra relativamente es lo mismo que el sistema que todos conocemos. El 1 se escribe como el 1. No hay simbolismos, no hay nada fuera de lo que ya conocemos, pero sí cambia pues obviamente la pronunciación. Para quienes no sabían que el sistema numérico Yoreme es un sistema vigesimal, va de 20 en 20, vaya. Y ahorita les voy a ir explicando cómo está eso del sistema vigesimal. Estos datos ustedes pues los pueden consultar, por supuesto, en la norma de escritura de la lengua Yoremnoki, del Yoreme del Mayo, ¿sí? Que se conoce como Yoremnoki Geosterin-Sauria, así se llama. En uno de sus anexos explica el uso correcto del sistema numérico. Y como les decía, pues tiene que ver con pues las partes del cuerpo. Fíjense lo interesante para hacer referencia a los números, pues más que nada toma en cuenta las manos, las dos manos y los 10 dedos de los pies, 5 de cada uno. Entonces ahí se completan los 20 números o los 20 elementos que conforman y cómo se van pronunciando pues, los números en Yoremnoki. Tiene como base pues este sistema, está 100% basado en partes en el cuerpo. Y por ejemplo, algo bien interesante, me acuerdo yo cuando estaba en la primaria, pues no estoy yo para presumirles, ¿verdad? Pero yo estudié mi primaria aquí en la comunidad de Goros 2, en una escuela pues indígena. En aquel tiempo se llamaba todavía primaria bilingüe Cuauhtémoc. Ahorita ya cambia su nombre a indígena Cuauhtémoc porque no es lo mismo, digamos, el sistema ha cambiado un poco en ese sentido, pero
Yo recuerdo que antes decíamos, al cantar el himno nacional, por ejemplo, decíamos Senu, Goji, Baji. Y después empecé a escuchar que se referían al número 1 como huépula. Y lo correcto es decir huépula para referirse a la cantidad del número 1, ¿sí? Huépula es 1, huépula, Goji, Baji, 1, 2, 3. Así es. Y ahorita les voy a compartir otra imagen donde se mira la pronunciación precisamente de los primeros 10 números y ahí les voy a ir explicando algunos datos curiosos acerca de precisamente por qué o cómo se nombran, porque al referirse a las partes del cuerpo, por ejemplo, eh, decimos 2 veces, decimos 3 veces o decimos una vez el 5 más el número base del 1 al 5, por ejemplo. Entonces, por eso ha caído en desuso precisamente este sistema numérico entre las comunidades yoremes, porque no es fácil aprenderlo. Imagínense decir el número, por ejemplo, 857, se los voy a leer porque está algo extenso, pero para que nos demos una idea. 857 se pronunciaría de la siguiente manera: Goitaka, takam, entogoitakam, ama gomamni, ama goibusan. Ese sería el número 50, 857. Sí, sí está largo. Y además de que, bueno, al momento de escribirlo, imagínense con los niños pequeños. En las comunidades indígenas, en las escuelas primarias del medio indígena, los números que más se manejan o los que más se utilizan al momento de introducir al idioma son del 1 al 20. Del 1 al 20 y de ahí pues ya van haciendo su trabajo respectivamente según el grado en el que se encuentre el niño. Digamos que la primaria básica de primero, segundo, tercero, digamos ahí hasta el 20, o de ahí nos vamos de 10 en 10 y ya los más grandes son los que utilizarían pues los números más largos, pero la realidad es que no se usa mucho precisamente por esta razón. Se han incorporado algunos préstamos, ¿sí? Para poder pues referirse a los miles, o cuando hablamos de dinero, por ejemplo, se hacen algunos préstamos, pero generalmente pues ya se dicen como se dice en español. Les voy a leer este texto, cito, que por ejemplo también cuando hacemos ya que queremos decir cantidades de objetos, también cambian. Bueno, ahí tenemos en pantalla para que ustedes entiendan un poquito lo que les voy a explicar del 1 al 10. El número 1 sería huépula y la diéresis en la letra U significa que hay que hacer una pausa para esa letra. La decimos como 2 veces, ¿sí? Haciendo una pausa corta del aire. Ese es otro detalle bien interesante con el idioma, con el Yoremnoki, porque no es fácil leerlo si no sabemos interpretar esas vocales. No sé si recuerden en la primera temporada que les hablaba que hay 5 tipos de vocales: vocales aglutinadas, vocales expiradas, vocales alargadas, vocales acentuadas y vocales simples. Entonces ahí vemos en el ejemplo del goyi, por ejemplo, que es una vocal alargada y pues se tiene que pronunciar alargadito la vocal O, goyi, para decir 2. En el caso del número 3, baji, igual tiene que alargarse un poco la J, esa no es vocal, pero hace la misma función la repetición de la letra. El número 4 sería Nike, número 5 Mamni, número 6 Busani, acentuando la U obviamente, número 7 Goibusani, número 8 Gox Nike, número 9 Batani, número 10 Gox Mamni. Si ustedes se dan cuenta, ahí en el número 5 Mamni, así se dice mano en el Yoremnoki. Mamni, estamos hablando de mano. Y de ahí hay unas derivaciones de palabras para referirse, por ejemplo, hecho a mano sería mampo, yari, hecho con la mano, que viene del mampo. El sufijo po habla de lugar, ¿sí? O con
Entonces cuando decimos gorompo, estamos diciendo de goros, por ejemplo. Entonces esa derivación de mano, mamni. Esos son los primeros 5 números, mamni. Entonces hablando de las partes del cuerpo, pues mamni es 5. Y cuando decimos el 10, el gox hace la función de dar a entender que es 2 veces 5, gox mamni, cosa que no sucede en el caso del 7 y el 8. Ahí hay algo muy interesante y hay una nota que se hace también en lo que es la norma de escritura, si ustedes la quieren consultar, para que no digan que se los dije yo nada más así en el programa. Hay una nota muy interesante. Ejemplo, en el número 8 vemos la misma función del gox Nike 2 veces el 4, ¿sí? 4 Nike, gox Nike 2 veces el 4, o sea, hace 8. Pero en el caso del 7, si ustedes se dan cuenta, el número 6 es busani, ¿sí? Y al momento de pronunciar el 7 sería goy busani. Entonces me dirían, ahí hay un error y me estás diciendo que goy busani o gox busani, como a veces se suele escuchar porque es difícil a veces de entenderlo, dirías, no, pues es 12 el goy busani, pero no, goy busani es 7. Y hay un detalle en este sentido. Los conocedores del sistema Yoreme, los conocedores de la lengua Yoremnoki, creen o tienen esta referencia también de que el número 7 es como un estilo de número cabalístico, ¿sí? Porque el coyote o el go'i, que es coyote en lengua Yoreme, haría esta referencia al goi. Entonces es otra interpretación distinta, muy distinta a la que nosotros podríamos dar, entendiendo por primera ocasión que busani es 6, goy busani diríamos 12. No, pero goy busani es el 7. Es el 7. Entonces, hay ahí algunos detalles muy interesantes que les voy a seguir compartiendo, no sin antes irnos al primer corte, ¿cierto, Sergio? Allá en cabina hasta Culiacán. Muchas gracias por estarnos apoyando con la transmisión, pues en vivo desde el Facebook y también en la plataforma de la universidad www.radioupes.mx/radio. Ahí ando un poco perdida en la cuestión de la página, pero ahí nos están escuchando. Muchas gracias a todos. Vámonos al corte y ahorita sigo platicándoles y les sigo leyendo más números del Yoremnoki. Ania Yoreme, en un momento regresamos. Estudiantes de las licenciaturas en Educación, Pedagogía, Intervención Educativa, Psicología Educativa, Educación Preescolar y en Educación Primaria, UPES te invita a participar en el programa de regularización académica 2021, modalidad en línea y modalidad mixta. Inscripciones a partir del 6 de septiembre. Para mayor información, consulta las bases en upes.edu.mx. Alumnado, egresadas y egresados de los programas de licenciatura de la UPES, te invitamos a participar en la prestación del servicio social. Las inscripciones, el taller de inducción, la asignación de la institución receptora y la entrega del proyecto serán de acuerdo al programa educativo en el que te encuentres. Consulta la convocatoria en upes.edu.mx. UPES, Educación, Fuente de Esperanza y Transformación. Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo. ¡Qué bonita música de banda! Pues claro, así suena mi región. La mejor música de mi región, aquí por Radio UPES, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Tu hermosa voz es una canción
Las medidas de aislamiento para prevenir el contagio de coronavirus COVID-19 pueden generar mayores riesgos para las mujeres que viven en situaciones de violencia doméstica. Si te encuentras en estas condiciones, pide ayuda. Marca 911 o el número de emergencias de tu localidad. Tienes el derecho a vivir segura. Nunca más silencio. Toma el altavoz. Doctora Silvia Paz Díaz Camacho, rectora de la Universidad Autónoma de Occidente y reconocida investigadora en el mundo de la ciencia. El amor por la investigación definitivamente tuvo su origen en ese sentimiento que, gracias a Dios, todavía prevalece, el deseo de servir. Pues generalmente era la única mujer en muchos eventos, en muchas reuniones, en muchas sesiones de toma de decisión y demás, pero sabiendo perfectamente bien que nosotros las mujeres somos igualmente capaces de lograr lo que los hombres pueden en ese ámbito de la investigación. Vean las experiencias de muchas mujeres, de muchos hombres de mi generación y que las comparen con las oportunidades que hoy tienen. Aprovechen todas y cada una de las oportunidades de que hoy disponen para trascender, para ser hombres y mujeres de bien, para dejar huella. UPES, Educación, Fuente de Esperanza y Transformación. Ya estamos de vuelta con El Mundo Yoreme. Y bueno, ya estamos de vuelta y estamos de regreso con Juania Yoreme, El Mundo Yoreme, a través de la señal de Radio UPES. Como les iba diciendo, como les iba platicando, el sistema numérico Yoreme tiene una base vigesimal, ¿sí? Y un múltiplo de 5 para algunos cálculos menores. Como les decía, 5 es Mamni, una mano, ¿sí? Número 10 sería Goxmagni, dos manos, ¿sí? Y también en el 15. En el 15 ahí sería Goxmagni, Amamamni, 2 manos más una mano. El ama hace una función de más, ¿sí? Entonces, literalmente, por decirlo de alguna manera, el número 20 significa así, literal, cuerpo, un cuerpo, ¿sí? Entonces, Senutakawa, que sería 20, pues estamos hablando de un cuerpo, así sería el número, o el número de dedos que hay, pues en nuestro cuerpo, 10 de las manos y 10 de los pies. Entonces, les decía, al principio del programa ha entrado en desuso debido a lo complicado que es entenderlo, interpretarlo. Cuando ya tienes un uso más constante, pues puedes hacer esas interpretaciones, pero no siempre es tan sencillo. Ahí en pantalla ustedes tienen el número del 1 al 10 y aquí vamos del 11 al 20, que sería, por ejemplo, repitiendo y traduciendo el 11, Goxmamni ama huépula, ¿sí? Que el huépula decíamos es 1, entonces es 2 veces o 2 manos más 1, sería el 11. Goxmamni ama goji, sería el 12. El número 13, Goxmamni ama baji. El número 14, Goxmamni ama Nike. Y el número 15, como les decía hace un momento, Goxmamni ama Mamni. El número 16, Goxmamni ama Busani, 2 manos más es 6. 17, Goxmamni ama Goibusani. Y así nos podemos ir del 18 al 19 hasta llegar al 20 con el Senutakawa. La palabra senu, les decía, en mis tiempos de primaria, antes decíamos senu, goji, baji, y era incorrecto porque el senu se utiliza a partir del número 20, ¿sí? En lugar de huépula, su significado es similar a decir otro más, otro, ¿sí? No uno, de la forma literal del número.
Y les decía que el número 7 queda pues en esa incertidumbre del por qué esa interpretación distinta como Goibusani, sí, que podría interpretarse como 12, pero no es, o 2 veces el 6, pero no, Goibusani. También se cree que es parte de que Goi proviene en realidad de Goi, que es coyote, y que su significado sería más bien del tipo ritual e incluso cabalístico, como un número de la suerte. Hace tiempo les platicaba que la numerología dentro de las tradiciones yoremes también es muy, muy, muy importante. Ejemplo, en algunos rituales, en épocas de Semana Santa, por ejemplo, el número 3 de la Santísima Trinidad, dar 3 vueltas alrededor de la cruz antes de salir, en el caso de un judío, por ejemplo. Entonces, hay muchos números que están inmiscuidos de forma cabalística o de forma importante e interesante dentro de las tradiciones yoremes. Incluso nos comentaba don Humberto, saludos a don Humberto hasta San Miguel, hasta el Bajío, que la conformación del centro ceremonial San Miguel Arcángel, también ahí la cantidad de número de vigas, la cantidad de número de pilares, creo que son 7, si no mal me recuerdo, si no corríjame don Humberto, pero es muy importante la numerología dentro de pues las tradiciones yoremes. Y así podemos seguir haciendo el análisis. Ejemplo, exceptuando el número 1, el resto de los números se escribirá en plural cuando sea en forma aislada o como única respuesta. ¿Cuántos taquitos te comiste? Ejemplo, ¿no? Para decir 2 sería goyim, haciendo la escritura de la letra M al final para pluralizarlo. Cuando nosotros vemos una palabra, ejemplo, tascari utiliza una vocal expirada AX que hace el sonido de una explosión, taxcari. Si escuchamos que dicen tascarim, es porque estamos hablando de más de una tortilla. Entonces la M al final es pluralizante. Cuando queremos hablar de muchas cosas de ese objeto, cosa, pues tiene que llevar la palabra M al final. Y lo mismo ocurre con los números. Ahí por ahí venía un ejemplo que lo acabábamos de ver, que sería el número 1, huebula, para decir una estrella, huepuchoki. Huepu, choki, una estrella. Pero si decimos 2 flores, ya el número cambia, si ya no se dice de forma pluralizada. Esto es cuando entra ya un contexto, ocurren algunos cambios. Por ejemplo, el número 2 es goyi, pero si queremos decir 2 flores, sería goy, sewam. Retiramos la letra M, ¿sí? Y le dejamos únicamente la Y. Son bastantes reglas, bastantes datos los que hay que tomar en cuenta para hacer la escritura correcta de los números. Ejemplo, el 3, bajim, hablándose del 3, bajim, lo pluralizamos, hacemos la referencia que se refiere al número 3, pero si hablo de 3 piedras, retiramos esas Jotas, esa M pluralizante, y lo dejamos como Baixtetam, 3 piedras, Baixtetam. Entonces, por esa razón, casi por nada, ¿verdad? ya no se usa tanto, y recurrimos a los préstamos, a hablarlo prácticamente en español. Sí, en el caso del 6, por ejemplo, podemos ver del busanim, para referirse al 6 con la M pluralizante, que nos quedamos en el busantetam, ¿sí? Entonces, por esa razón, hay muchas confusiones cuando queremos aprender lo que es la pronunciación o el correcto uso de los números. Si yo les hablo entonces de que al partir del número 20, el sistema vigesimal vuelve a iniciar. Decíamos que el número 20 es Cenutacagua. Sí, para decir 25, por ejemplo, ¿cómo sería? Cenutacagua ama mamni. Un 20, sí, Cenutacagua, un cuerpo, o 20 dedos, ama mamni, más 5.
Pero si me voy al 40, por ejemplo, en el 40 sería Goi 2 veces, Tacagua 2 veces el 20. O si me quiero referir, por ejemplo, al 80, sería entonces Nike Tacagua, el cuerpo de 20, pero 4 veces el 20, Nike Tacagua. Ahí ya es un poco más sencillo, si ya nos vamos del 20 y 20, por ejemplo, el 50, Goitakawa ama Gokmamni. Goitakawa sería hablándose del 40, pero más el 10. Está un poco complicado, yo sé que a lo mejor los estoy haciendo bolas a los que me estén escuchando, viendo en el Facebook, pero habría que recurrir entonces a la norma de escritura de la lengua mayo-yoreme. La pueden encontrar de forma muy sencilla en la red y en el anexo, en los anexos, tanto en el idioma yoremnoki como en el español, viene bien explicado. Es cosa de irle agarrando cómo utilizar los números. Sería muy padre que volviéramos a su uso. Muy difícil lograrlo quizá, pero por lo menos para hacer esas interpretaciones o esas actividades dentro de la Escuela de Educación Indígena, pues sí podemos, maestros. Les hago una invitación a que lo intentemos, sobre todo si empezamos con los niños pequeños, los primeros grados, a dominar del 1 al 20 y a entender estos usos y estas acepciones y estos cambios que se hacen con los primeros 20, con nuestro cuerpo, Senutakawa. Ya no se les va a olvidar que Takawa es cuerpo, ¿verdad? Ahí está la imagen de la norma de escritura yoreme. Ahí es donde pueden consultar mucho mejor sin que yo los haga tantas bolas, porque sí está complicado entenderlo. Cabe hacer la aclaración, aquí se los voy a leer, que respecto a la confusión que representa o que presenta con la palabra goji, que significa 2, con la palabra wosa, que es 2 veces, es lo que les decía con el huépula, con el senu, ¿sí? Ya que las personas pues aculturadas, las que conocen muy bien del idioma, usan la palabra goyin en los números que tienen como raíz wosa, por lo que dicha confusión impacta no solo a las palabras para números que usan la raíz wox, sino que la hacen extensiva hasta en la palabra para el número 7. De ahí que les decía, encontramos este análisis de decir, por ejemplo, que Goibusani podría bien interpretarse como 12, pero quienes conocemos el sistema numérico sabemos que Goibusani es 7, que así se interpreta el 7. Entonces, pues, ¿quieren entender un poco más del sistema numérico? Les dejo tarea ahí en el libro, en el manual, en la norma de escritura yoreme, esa que está ahí, muy fácil. Ustedes teclean en el buscador, en el navegador en el que ustedes tengan norma de escritura yoreme y les aparece como primera, gracias al INALI, al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, que está el acceso rápido y fácil de descargar la norma yoreme. Y como este anexo, como este uso también viene pues el alfabeto, tiene el uso de las vocales. Acuérdense que yo les platicaba que en el alfabeto yoreme se eliminan algunas letras, se sustituyen por ejemplo, la G no existe, es la X o la J la que se utiliza, y ahí pudimos saber algunos ejemplos en el caso de los 5 tipos de vocales: alargadas, acentuadas, expiradas, glotalizadas y las simples, las vocales que ya todos conocemos. Pero sí es muy dado a usarse este tipo, y en eso radica la diferencia de la interpretación de significados de cada palabra. De verdad que es muy interesante hacer este análisis de lo que es la escritura, la forma de escribir. Hay muchas personas que pues les cuesta trabajo usarlo o interpretarlo porque meramente la tradición de la conservación o preservación del idioma es oral. Sí, no había o no existen a la fecha muchos escritos, pero la función de la norma es estandarizar precisamente esas escrituras y que nos sigan transformándose. Hay muchas personas que escriben el yoremnoki como lo hablan, utilizando la C de casa, cuando en la norma yoreme está eliminada del alfabeto. Se utiliza la letra K, por ejemplo, para la C de casa, para decir kaita, que es no hay, kaita, lo escriben con C de casa. También tiene algo que ver con
con la raíz caíta de los jesuitas. Hay muchos análisis que podemos nosotros hacer, pero nos llevaríamos horas y horas platicando aquí en Juania Lloreme. Más adelante, próximo viernes, quizá podamos hacer un recordatorio del uso del alfabeto, de estos 5 tipos de vocales, de las letras que ya no se usan, y pues una breve tarea y recordatorio de los números, cómo se dicen, cómo se usan. Por lo pronto, cuando escuchen a alguien cantar el himno nacional, pues ese también me lo sé, todavía me lo sé y lo tengo muy grabado en mi corazón y en mi mente. Me gusta mucho el himno nacional mexicano en Yoremnoki. Pues decir Huepula Goyi Baji sería 1, 2, 3. Y aquí quedó el programa del día de hoy, 30 minutos de muchos conocimientos acerca de nuestra cultura Yoreme Mayo. Los saludo desde el norte del estado de Sinaloa, región Yoreme, desde la comunidad indígena de Gorros 2 en el municipio de Ahome. Muchas gracias por escucharnos, por reproducirnos, por estar atentos a las transmisiones de Radio UPES. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Itote bicha en Toquitote Jicaja en Uchi Semana Chi Jalepantuco. Adiós. Radio UPES, en colaboración con Inapoyoreme Radio Digital, trajeron para ti Juania Lloreme, el mundo Lloreme, un espacio para conocer al grupo originario Yoreme Mayo y su forma especial de ver el mundo. Juania Lloreme, el mundo Lloreme. Son las 5:32.